¿de acuerdo? Y esto se va a ver en una litiasis generando una mayor ablación y, en el caso de la próstata, generando una mejor disección. Y después Quanta tiene varias modalidades de pulso, el Vapor-Tunnel, el Mental Basket, y como ven, comparando, por ejemplo, el Mental Basket con una burbuja normal, tiene que es una burbuja más grande, entonces esta burbuja va a disecar muy bien el tejido, va a separar la cápsula de la adenoma de la próstata. Entonces, estas características hacen que los láseres no sean similares. Entonces vamos a hablar de tres hoy: láser de Holmium, láser de fluido pulsado y láser de fibra de fluido. Y tienen características distintas. Básicamente lo que tiene de distinto es el peak power. ¿Qué es el peak power? Básicamente es la manera en que la energía es liberada. Es una relación entre la energía y la longitud del pulso. Miren, celeste láser de Holmium tiene un peak power muy alto, ¿de acuerdo? Entonces, en el tejido va a generar una gran burbuja y va a separar muy bien el tejido. Y en la litiasis la va a golpear, ¡pac!, y la va a romper, ¿de acuerdo? En el otro espectro, abajo en amarillo, láser de fibra de núcleo, peak power muy bajito, pulso muy largo. Entonces, ¿va a servir para romper una litiasis? No, no la va a romper, pero va a ser muy bueno para hacer polvo, para hacer un polvo muy fino. Y en el caso de la próstata, la va a cortar muy bien y va a coagular muy bien los vasos. ¿Por qué? Porque casi no penetra, no va a generar daño en el tejido. Tiene una penetración muy bajita, tiene un peak power muy bajo, tiene un pulso muy largo, entonces muy bueno para cortar, muy bueno para coagular. Bien, esta es una manera de ejemplificar lo que es el peak power. Un vaso alto y cortito es el láser de Holmium. Entonces tiene toda la energía en muy poquito tiempo, ¿de acuerdo? En un pulso muy cortito y un peak power muy alto. El láser de fibra de núcleo es lo contrario, un vaso ancho. Entonces, en una cantidad mayor de tiempo, libera lentamente la energía. Cuando ustedes les presenten un láser, si van aquí afuera a decir, cada uno les va a decir que el láser que tienen es el mejor. Entonces, la cuestión es preguntarse quizás dos o tres cosas. ¿Cómo corta este láser? ¿Cómo diseca este láser? ¿Cómo coagula este láser? Porque en distintos momentos de la cirugía, como Hugo muy bien les mostró, voy a necesitar distintas aptitudes de mi láser. Entonces recuerden, corte, disección y coagulación. Primer láser, láser de Holmium. Es una lámpara de xenón que estimula un cristal, que es cristal ya, que tiene partículas de Holmium. ¿Qué características tiene? Bueno, estas que conversamos. Hay láseres de baja potencia y láseres de alta potencia. Los láseres de alta potencia en realidad tienen muchos láseres de baja potencia dentro, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué características tiene? Bueno, recuerden el peak power alto. Entonces, hace una burbuja muy grande y seca, separa muy bien el tejido, separa muy bien el adenoma de la cápsula. Va lentamente disecando y diseca de una manera muy interesante. Ahora, como tiene una penetración un poco mayor, sangra un poco más, no coagula también, ¿de acuerdo? Y el corte no es el corte preciso que tiene la fibra de núcleo. Entonces, es una excelente energía para la litiasis. Y en el caso de la próstata, que estamos conversando, diseca muy bien. Segundo, láser de fibra de turio. Es un láser de diodo que estimula una fibra de turio, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden el peak power bajito, pulso largo, y esto que logra biológicamente, bueno, corta muy bien, es muy preciso para cortar. Si yo tengo, por ejemplo, un divertículo pericial y quiero cortar el cuello y quiero hacer un corte negro, es un láser ideal, ¿de acuerdo? Si yo tengo un tumor de pelvis renal y quiero ablacionarlo, es un láser ideal. ¿Por qué? Porque penetra muy poquito, porque es muy preciso, porque tiene un pulso muy largo, entonces coagula muy bien. Dijimos, láser de Holmium diseca muy bien, láser de fibra de turio coagula muy bien, corta muy bien. Tercera modalidad, que si bien hace varios años que existen, las nuevas tecnologías han permitido la vuelta del turio pulsado. Entonces, recordamos que el turio pulsado está en medio, tanto del peak power como del pulso, entre el Holmium y la fibra de turio. Está en medio, entonces comparte ambas características. Diseca bien como diseca un Holmium, pero coagula como coagula una fibra de turio, ¿de acuerdo? Entonces, corta bien, sí, corta bien, diseca bien, coagula bien. Ahora, es el último que apareció.
Hugo les decía, Peter Lilling empezó en los 90 haciendo nucleaciones con Holmium. Entonces hay muchísima experiencia con láser de Holmium. La experiencia con láser de fibra de tulio pulsado, es mucho menor. Hace pocos años que se ha lanzado, y muchas veces uno necesita un poco de tiempo y de diversos centros para ver si los resultados son comparables. Pero la verdad es que es muy interesante el láser de tulio pulsado. Nosotros todos los años hacemos un curso en el hospital de neurología y este año agregamos oncología, y tuvimos el placer este año de tener 4 enormes cirujanos latinos, porque Holger, si bien tiene en Alemania, también se apoderó en la Argentina, y estaba Hugo, estaba Tiago, estaba Holger, estaba Mariano, y entre ellos juntan casi 20.000 casos. Entonces, la verdad que uno los ve operar y dice, sí, es muy fácil. Es muy fácil, y la verdad no es tan fácil. Y ellos son expertos. Entonces, vamos a verlos en algunos videos. Miren, este es Mariano González. A la izquierda operando con tulio pulsado, a la derecha operando con Holmium. Y dijimos, tienen características parecidas a ambos láseres. Ven que, primero, no es de contacto, la fibra no está en contacto con el tejido. Ven que lo está separando, y lo separa muy bien. Ven el campo, que es un campo limpio, el tejido se separa. Y esto tiene que ver claramente con las habilidades del cirujano, pero con las características físicas del láser. Entonces, láser de Holmium diseca muy bien, láser de tulio pulsado diseca muy bien. Este es Tiago haciendo una nucleación con láser de tulio pulsado, con láser de fibra de tulio. Y dijimos, corta muy bien, pero ven que la disección no es amplia, ven que el tejido no se separa, no hay una gran burbuja separando el tejido. ¿Por qué? Porque el Big Power es muy bajito, no sirve para separar, sirve para cortar y corta muy bien. Y además, como penetra muy poquito, no genera daño al tejido y coagula muy bien, ven que casi no hay sangrado. Vean acá Hugo de la Rosa. Hugo está haciendo una nucleación con láser de Holmium. Y vean, miren cuando empieza a separar, ven que los vasos también se abren. No coagula también como la fibra de Holmium. ¿De acuerdo? Entonces, corte es una cosa, disección es otra, coagulación es otra. Y todos los láseres no hacen todo bien. ¿De acuerdo? Tienen determinadas características que tienen que ver realmente con sus propiedades físicas, con su absorción al agua, con su peak power y con su energía. Y como si las cosas no fueran lo suficientemente complejas, aparecen nuevas máquinas. Y tenemos que empezar a aprender cómo funciona. Y aparece este láser, que es un láser que se llama Magneto, que básicamente lo que hace es combinar un láser de Holmium con un láser de fibra de tulio. Es decir, tiene un modo, tiene un software que convierte la energía que está utilizando, que puede utilizarse tanto como un láser de Holmium, o le baja el peak power a 500 y le elonga el pulso. Entonces, en una misma máquina, yo tengo un láser de Holmium y un láser de fibra de tulio. Entonces, yo puedo, con mi pie izquierdo, hacer una cosa en el pedal y con el derecho hacer otra. ¿De acuerdo? En función de en qué momento de la cirugía esté. Entonces, cuando está en el pulso normal, esta burbuja, ¿ok? Pero vean cuando lo utilizo en modo magneto, elongo enormemente el pulso, bajo el peak power. ¿Esto qué quiere decir? Que puedo coagular muy bien. Entonces puedo usar un pedal para disecar y el otro pedal para coagular. Vean el pulso comparado con Vaportan, es un pulso muy largo, entonces coagula realmente muy bien. Entonces acá la ven a Lorena seteando el aparato antes de empezar. Setea el pedal izquierdo, en virtual basket, esta modalidad de pulso con una burbuja muy grande. Entonces con el pedal izquierdo vamos a hacer la nucleación, vamos a disecar. Y con el pedal derecho, si encontramos un vasito, lo coagulamos, sin tener que utilizar dos láseres, ni dos fibras, ni cambiar de máquina. Ustedes van a escuchar que en algunos lugares se termina la nucleación con Holmium y después se pone un bipolar. ¿Por qué? Porque la coagulación es subóptima. Aquí, como yo puedo combinar energías que tienen una muy buena disección con energías que tienen una muy buena coagulación en un solo láser, tienen ambas modalidades. El pedal izquierdo lo puedo setear, como se me ocurra, ¿no? Pero nosotros realmente seteamos el basket en el izquierdo y magneto en el derecho. Entonces, vienen las burbujas distintas. Una burbuja para disecar, una burbuja larga y elongada, pequeñita, para coagular. ¿De acuerdo? Entonces, esto es clínico. Este es Alfredo Sánchez de Cuenca, de Ecuador.
y va a hacer una nucleación con este láser. Entonces utiliza virtual mask en el momento que necesita disecar y magneto en el momento que necesita coagular. Él está usando allí 2 joules y 50 Hz, 2 por 50, 100, o sea, está usando 100 vatios. Pero cada maestrito tiene su librito, ¿de acuerdo? Entonces, Alfredo utiliza la misma seteo de energía que utiliza Fernando Gómez Sánchez en Madrid, que es un seteo de una energía alta, 2 joules es mucha energía, ¿de acuerdo? Y 50 Hz. Pero César Escofone en Torino utiliza una potencia mucho más baja, utiliza 1.2 joules con 20 Hz, ¿de acuerdo? Y realmente logra resultados muy similares. ¿Por qué César está utilizando menos potencia? Bueno, porque dice que calienta menos el tejido y que genera menos daño, y eventualmente si uno calienta la cápsula prostática puede tener alteraciones de las banderetas, etc. Entonces, ven que cada experto tiene su manera de hacer las cosas. Entonces, cuando pensamos en tipos de láseres, pensemos en corte, pensemos en disección, pensemos en coagulación. Pero tan importante como el arco adecuado, como decía Hugo, es el limpio. No por tener un arco superstar, yo voy a hacer mi migración en 35 minutos. No nos pasa. Llevamos 2 horas y todo el mundo nos tiene seguido. El instrumentador se cansa, el anestesiólogo se cansa. Como les decía Hugo, la curva no es sencilla, pero hay que encararla porque claramente los resultados son mejores. Los expertos hacen cosas maravillosas, pero no todos. Bien, entonces, recordemos, corte, coagulación y disección. Láser de holmio, láser de fibra de tulio, láser de tulio pulsado, láser magneto. Hay diversos, tienen características distintas. Pero esto es importante, y más en un foro educativo, ¿no? Uno tiene que abandonar las opiniones encendidas y ir a buscar los datos. ¿Hay un estudio randomizado que compare todas estas máquinas? No hay. ¿De acuerdo? Con lo cual, cuando uno les diga que una máquina es mejor que la otra, termina siendo una opinión de un experto, con miles de casos quizás, pero es una opinión, de evidencia sí. Es una opinión. ¿De acuerdo? Entonces, esperemos eventualmente que aparezcan datos comparando arcos, pero con el mismo índice, porque si no es falacia, ¿entienden? Entonces, esto es importante. Esperemos a tener datos sabiendo las características de cada una de estas máquinas. Y por eso es muy honesta esta editorial de Fernando Gómez Sánchez, que dice que no hay evidencia suficiente. No hay evidencia suficiente para decir que un dispositivo mejor que otro. Probablemente yo me elegiré un dispositivo por sus características físicas y por esto que estamos viendo, por coagulación, disección, pero no hay trabajos que digan que es una energía superior a la otra. Entonces, corte, coagulación y disección, doctores, pero entrenando. Nada más, muchas gracias. Bueno, nos damos cuenta que la incorporación de estas tecnologías cada día está más a nuestro alcance, el futuro se acerca rápidamente y es sumamente importante entender la física de los láseres. Es una enseñanza grandísima. Y de esa manera tan didáctica, pues es fantástico. Si alguien tiene algún tipo de cuestionamientos, y si no, para pasar al siguiente punto que corresponde al simposio de... Sí, AstraZeneca. Si no hay preguntas, te doy por favor.